Ok, bueno, muy buenos días. Gracias por asistir. Para mí es un placer estar en esta jornada de BigSci 2026. Y bueno, como bien mencionan, la idea es ver el tema de qué es protegiendo los datos críticos, que es la parte de protección de datos. No voy a hablar mucho sobre temas de hacker, ciberataques como tal, sino más bien de aquellas empresas que a pesar que tenemos controles, tenemos todo el tema de recursos, herramientas de seguridad, causa ahí temas de incidentes de seguridad. El motivo, más bien, una fuga de datos, un documento, un Excel probablemente que se fue y nos tuvo que salir del entorno corporativo. Obviamente con una gran cantidad de registros y información confidencial que llevaban ese documento. Así que, porque a veces nos preocupamos mucho en los perímetros, en las herramientas, pero no vemos un poco el suelo, donde están estos documentos, las personas del día a día que mueven los documentos, envían la información a los clientes y como tal. Entonces vamos a ver un poquito sobre esos aspectos. Un poquito de cifras, de estadísticas. Actualmente el promedio de un incidente de violación de datos está 4.4 millones. Obviamente eso va a contemplar diferentes aspectos y el tamaño de la empresa. Pero como ven, el impacto de un incidente de fuga de información, lo que es mitigación y contención, obviamente eso va a llevar un costo. El tiempo que toma detectar el ataque, detectar dónde estuvo la fuga de información. Y muchas veces queda en la parte de que necesitas parar los sistemas, necesitas darles todo por reiniciar y eso causa una pérdida o costos porque vas a parar la operativa de la empresa como tal. El impacto reputacional. Muchas veces las personas cuando pasan esto o ven que obviamente que tus datos se exponen en una red, en Facebook o por decirlo, obviamente vas a perder mucha credibilidad con la empresa y vas a perder la confianza con esa empresa como tal y vas a de repente irte para otra empresa, otro servicio, porque obviamente expusieron tus datos. La parte de lo que es las sanciones y multas. Muchas veces las sanciones y multas, obviamente en Panamá ya existe la ley 81, que regula los datos personales. Obviamente esto ya entra en un tema de sanciones y multas, dependiendo del incidente de seguridad de la empresa. Entonces, como ven, el incidente de seguridad, y bueno, y lo que mencionaba, actualmente el 9%, disculpa, el año pasado, con respecto a este año disminuyó el 9%. Eso no quiere decir que los hackers están como cruzados de brazos o están leyendo un libro, sino es que las empresas han entrado en esa cultura, en esa concientización de ciberseguridad y ya están aprendiendo más, están ejerciendo más controles, invirtiendo más en estas partes. No es que los ciberdelincuentes han bajado como tal. Entonces, bueno, como ven, el impacto es grande en un incidente de violación de datos actualmente en Panamá. Un poquito de factores de riesgo. La parte de, ¿cómo se movía aquí? La parte de factor humano y todo el tema de inteligencia artificial, eso es un arma letal actualmente para todo, o sea, para el mundo. Estos dos, este noviazgo es letal. Entonces, la parte de factor humano, como dice aquí, la parte del 12% de los empleados se llevan los datos sensibles, ya sea por enojo o por inconformidad de la empresa, pero cuando se van de la empresa buscan la manera de llevarse sus trabajos, porque son de ellos. Obviamente piensa que a veces, bueno, yo lo trabajé, así que me lo llevo. Entonces, eso es una estadística interesante. La parte del 45% ocurre en canales legítimos. ¿Qué pasa aquí? Obviamente un usuario autorizado tiene acceso al correo, tengo derecho a usar mis herramientas. Entonces, por ahí voy a tratar de enviar, porque tengo permisos para enviar el correo, para subir este archivo como tal, y voy a usar mis canales legítimos dentro de la empresa para poder enviar esa información. Entonces, eso también es interesante. La parte de IA sin control. ¿Qué es IA sin control? Son cuando permitimos, y esto se ve mucho actualmente en las empresas, nosotros estamos permitiendo el uso de inteligencia artificial en miles de aplicativos, autorizados por la empresa, pero no tenemos un control de qué suben, qué están subiendo, qué están escribiendo, qué están preguntando. Probablemente yo le doy acceso a ChatGPT, por decirlo, en una empresa. Pero, ¿dónde se guarda esa información? ¿Qué controles tengo para que dónde se almacene esa información como tal? A pesar que está autorizado por la empresa. La parte del Shadow AI, inteligencia artificial, eso es algo que probablemente, si tú no tienes visibilidad en tu empresa, por decirlo, en un web proxy, que tú vas a ver las conexiones, las navegaciones de las diferentes personas, hay miles de aplicaciones de sitios web que manejan temas de inteligencia artificial, que desconocemos. A pesar de las que tenemos autorizadas, hay miles que utilizan inteligencia artificial dentro del entorno corporativo. Entonces, eso lo van a ver mucho. Y probablemente no se ve si no tienes esa visibilidad a nivel de herramientas tecnológicas. Ok, vamos para la protección. No, me fui. Ok.
los tres pilares de información. Esto probablemente lo hayan visto, de cierto modo hasta aburre ver estos tres puntos, estas tres opciones, porque es mucha teoría. Pero cuando ustedes van a trabajar en una estrategia de datos, de protección de datos, tienen que contemplar estos tres pilares o estos tres puntos. La parte de confidencialidad, la parte de integridad y la parte de disponibilidad. Más que todo la parte de confidencialidad significa, o sea, que mis datos solamente los puedo ver yo o la persona que yo autorizo a verlos, nadie más lo puede ver. La parte de integridad, que mis datos no están alterados, que no sean modificados por terceros o por personas que no tienen permiso para ver mi información. Y la parte de disponibilidad, que esté garantizada al momento de yo necesitarla como tal. Entonces, esto siempre que trabajen a nivel de protección de datos, tengan presentes estos tres pilares cuando van a levantar su estrategia de seguridad. Como dije, es un poco de teoría, pero ténganlo presente para cualquier tema de protección de datos. Yo sé que actualmente ustedes, bueno, veo muchos jóvenes, probablemente estén en el momento de tecnicismo y estos conceptos, pero más adelante créanme que lo van a utilizar. Ok, la parte de protección de datos, que es un poco entrando en materia de del tema de hoy, voy a hablar sobre estos tres puntos en la estrategia de protección de datos, que es conocer la data, proteger la data y prevenir la data. No voy a meterme en la parte de gobernanza porque esto sí es otra hora aparte y probablemente se duerma. Así que voy a hablar sobre los tres puntos que se van enfocados un poco más en la protección y el manejo de la información. Entender dónde están los datos. Ok, dentro de una empresa, bueno, empresa chica probablemente sea un poco más fácil, pero una empresa grande maneja miles de documentos, hasta millones de documentos. ¿Cómo yo sé dónde están esos datos almacenados para poder protegerlos? Este creo que es un poco lo más complejo cuando haces una estrategia de protección de datos o clasificación de la información. Entender primero el negocio, tú tienes que entender el negocio y probablemente es algo complicado para nosotros que somos tecnólogos. Conocer el negocio, de repente yo trabajo en un banco, hay miles de áreas, probablemente yo no sé todas las áreas, entonces yo tengo que buscar apoyo de personas que conozcan el negocio para yo entender qué información o qué maneja mi empresa. Y viene la parte de procesos, ya profundizar un poco cómo se mueven esos datos. Una vez yo identifico, bueno, el banco maneja propiedad intelectual, finanzas, entonces tengo que ver dónde se mueven esos datos, cuál es el flujo de esos datos, hacia dónde se van, si son a proveedores, clientes externos, cómo se mueve internamente. Y esto es en principal, la entrevista con personas clave. Tienes que hablar con las personas que manejan esa información, porque como no somos tecnólogos, no vamos a saber esa información. Y esto es un poco algo complejo y requiere de trabajo, de tiempo, de apoyo para poder levantar esto y conocer dónde están los datos. Porque no me interesa tampoco conocer dónde está la carta de cumpleaños de una persona o el diploma. Me interesa saber es la información crítica confidencial, la importante, la restringida por la empresa, o la que yo sé que en una fuga me va a causar un impacto importante. Entonces, esto es un poquito la parte compleja del tema de protección de datos. La parte de clasificar y etiquetar los datos. No sé si todos están familiarizados con el concepto de clasificar y etiquetar los datos. En resumen, clasificar es poder categorizar los datos a nivel de su sensibilidad o confidencialidad. Entiéndase, bueno, yo tengo mi cédula, yo sé que es confidencial personal mía. Si yo sé que es el negocio, confidencial de negocio. O sea, la voy clasificando como un fichero que voy poniendo las carpetas y digo, bueno, esto es confidencial, esto es personal, esto es de negocio. Básicamente eso. Y etiquetar, básicamente que yo le pongo un tag, que yo pueda distinguir que esta información es confidencial de cliente, confidencial de negocio, maneja temas de cédula. Entonces, es un poco más que todo organizar la data y poder llevarla a una estructura entendible para los sistemas. Entonces, la parte importante aquí, la detección automática. Tú no puedes clasificar datos sin una herramienta. Probablemente uno dirá, bueno, sí puedo clasificar cierto porcentaje, pero llega un momento que la empresa es grande y no vas a poder clasificar los millones de datos. Necesitas apoyo de una herramienta tecnológica para poder clasificar y hacer el descubrimiento de repositorios, de falsear en la nube, de los famosos, bueno, AWS, los S3, donde tengas información, obviamente no vas a poder hacerlo de forma manual, necesitas una herramienta que sea automática para poder llegar a hacer ese descubrimiento. Y la parte de etiqueta confidencial, básicamente detectar, hacer el descubrimiento y etiquetar en base al contexto
Obviamente, si yo hago un descubrimiento y encuentro un documento que tiene cédula, yo sé que ese es un documento confidencial personal o de cliente, porque tiene cédula o tiene un correo o tiene un nombre como tal. Entonces, básicamente, cuando el descubrimiento, hago un contexto o un tipo de información, una búsqueda y la etiqueto, que es confidencial de cliente, confidencial de negocio. Y esa es la parte de clasificar y etiquetar los datos. Ya de esta manera yo tengo organizados los datos, pero no tengo protección. Esto no quiere decir que ya tengo protección como tal, sino que tengo organizados los datos. Aquí un poquito de lo que hablé, pero gráficamente, bien básico para que sea entendible. Ya yo tengo la parte de clasificación de mi data con los criterios de confidencialidad que le comenté, documentos públicos, documentos confidenciales, top secret y uso interno. Ya yo tenga esto clasificado y etiquetado, ya yo puedo establecer controles o políticas que me digan, bueno, uso interno, ya yo establezco aquí en las políticas del EP o lo que tengamos por protección de datos, que vaya cifrado, que vaya solamente a remitentes autorizados, que no envíen información confidencial o manejar tipos de umbrales de la información. Bueno, no me mandes más de 100 cédulas, 100 correos. Entonces, aquí en Force Protection, es donde yo establezco las políticas de protección. Y ya, obviamente, eso aplica para donde vaya, porque la protección va en el archivo como tal. Entonces, un poquito gráfico de lo que hablé anteriormente, que a veces no se siente un poco la teoría, pero gráficamente sí. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, cualquier cosa me van preguntando. Ok, y viene la parte de prevenir. Hasta ahora habíamos visto la parte de conocer los datos, clasificar los datos. En esa parte no había protección, como les mencioné. Tienes organizadas las datas, conoce dónde están los datos, pero todavía no tenemos la parte de protección. Entonces la parte de protección ya sí es cuando entra en juego la parte de DLP, de Data Loss Prevention, que es básicamente detectar actividades de riesgo cuando un usuario envía una información confidencial a un correo, a un proveedor que pasa del límite o el umbral de lo establecido por la empresa. Y lo importante, cuando tú tienes una plataforma de DLP, es importante tener las políticas centralizadas, porque vas a tener DLP para web, DLP para endpoint, DLP para, no sé, dispositivos móviles, DLP para device control, y es un poco complicado si no tienes estas políticas centralizadas de ese modo. Y bueno, la parte de DLP, esta es otra parte importante. Cuando tú tienes DLP es como, por sí solo es como medio, no torpe, pero como robótico. Es sí o no, bloquea o libera, en base a ya sea un formato del archivo, a una extensión, a un umbral, bloquea o libera. Entonces, cuando ya tú le ingresas la parte de etiquetado y clasificación, obviamente ya yo voy a poder establecer reglas en base al contexto de la información. Si es confidencial cliente, si es confidencial negocio. No solamente decir, bueno, libera porque pesa 1 mega, libera porque es PowerPoint. Entonces, ya cuando yo hago la integración con el etiquetado y la clasificación, ya vuelvo más robusto el componente, que es un poco... Esta es la parte del EP, como les mencioné, es bien robótico. Yo bloqueo, libero en base a los vectores de fuga de información. Establezco reglas de bloqueo, liberar, retención como tal, pero ya yo cuando hago la parte del EP más clasificación, obviamente es una manera más inteligente de hacer la protección. Ya yo no bloqueo solamente por formato, por tipo de archivo, sino ya yo bloqueo por la confidencialidad del documento, de la información que yo envío en las diferentes etapas del manejo de la información. Y añadiendo a esto, obviamente el EP clasificación es una etapa, un nivel de madurez. A esto si le pongo, esto se movió un poco, pero aquí la parte de identidad, si le agregas la parte de identidad, la parte de dispositivo y la parte de comportamiento de los usuarios, obviamente se vuelve un tema más robusto. Y ese es como quien dice el DLP moderno, porque el DLP que le hablo actualmente es DLP, Device Control, la clasificación, pero ya estamos hablando de cuando entra la parte de identidad, quién está manejando, quién accede a esa información, cuál es el dispositivo que accede a esa información y cuál es el comportamiento de ese usuario, ya tienes un control más robusto a nivel de lo que es el manejo de la información. Ok, para ver. Ok, entonces, bueno, aquí un resumen de lo que he hablado. Ya cuando tú tienes todo estos complementos, haces una protección integral de la información, donde está la parte de etiquetado, que etiquetas la data, la parte de clasificación, la parte de descubrimiento, la parte de monitorear, porque obviamente hay que monitorear toda esta actividad. Cuando implementan estas herramientas van a tener demasiado movimiento de información. Entonces, eso se tiene que monitorear, se tiene que hacer una auditoría y control.
y bueno, la parte del EP, que es lo que comenté. Ya con esto entonces tienes la seguridad, cumplimiento, visibilidad y concientización. Y tienes como un nivel de protección integral de tu data. Ok, la parte de factor humano, que es otro eslabón débil, por decirlo, dentro de lo que es la protección de datos. Amenazas accidentales y amenazas maliciosas. Las accidentales son las que probablemente se ven más. Cuando tienes una empresa y estableces estos controles, vas a ver que las personas se van a enviar correos, documentos confidenciales a su correo personal porque, bueno, quiero adelantar el trabajo en casa. Correos, información confidencial porque voy a buscar otro trabajo y quiero llevarme como la lista de los clientes. Y eso es lo que vas a ver más dentro del banco, pero para eso tú necesitas estas herramientas y tener visibilidad dentro de la empresa para poder ver estas actividades. Y estas son las que se ven más. Uno pareciera que no, pero estas son las más peligrosas dentro de una empresa, porque las personas accidentalmente escriben el correo, o si el nombre se parece al proveedor, a la cliente que le va a enviar el correo, se lo envía al correo personal. Ay, me equivoqué porque tiene el mismo nombre. Y miles de cosas vas a encontrar cuando tienes esta visibilidad dentro de la empresa. Y las maliciosas, obviamente, las personas que la hacen con mala intención, con ganas de llevarse la información para venderla a otra empresa o causar un daño reputacional porque no están contentos dentro de la organización. Y aquí es interesante. El 85% de los ciberataques se originan en errores humanos, que es lo que le estaba comentando. Las personas no están conscientes de cuando manejan la información, qué tipo de información manejan dentro de la empresa. Entonces ellos, muchas áreas manejan información crítica y no están conscientes que la responsabilidad que tienen al manejo de esa información. Y ahí pasa que se lo envían a correo personal o se lo suben a Hotmail o cualquier tipo de nube donde no hay control y no tenemos trazabilidad dentro de la empresa. Y la parte de amenazas internas, que proviene dentro de la organización. Entonces son estadísticas interesantes. Como ven, el peligro está dentro de la empresa o la organización. Entonces es muy importante establecer una cultura de seguridad de la empresa. Cuando tengan oportunidad, y no tiene que ser algo de repente, una gran inversión como tal, cualquier tema del learning, capacitación, ya sea chica o grande la empresa, hagan esto. Hagan un tema de concientización y vas a ver que va a reducir el tema de incidente, menos temas de phishing, porque obviamente el eslabón más débil es el humano y le van a pegar por el tema de phishing, hacer el clic. Y los empleados, una vez que sepan, no que estén vigilados, pero sepan que hay controles dentro de la empresa, ellos mismos van a reportar y a notificar los incidentes de seguridad. Y eso va a ser un gran aporte para cualquier empresa como tal. Porque a veces los empleados, está bien, suena medio feo, pero ellos tienen que saber que los están vigilando. Las empresas no es como un convento que voy a dejar de hacer lo que quiera o todo fluye bien. O sea, tienen que saber que hay controles, hay políticas y que esos están vigilando lo que se están enviando. Y créanme que ese es el mejor control, en base a la experiencia que tengo, cuando ellos sepan que hay controles de seguridad y se están vigilando lo que se están enviando. Entonces, esto es un gran aporte para cualquier empresa. Como digo, no tienen que invertir, ustedes mismos hagan cualquier tema de concientización, sea mínimo una hora o algo, hasta en televisión, en la web, en las redes, hagan temas de concientización de seguridad, ya sea chica o grande la empresa. Ok, todo lo que hablé es un pedacito, que es esto que está aquí. Si tú no complementas esto, obviamente, una arquitectura Zero Trust en tu estrategia de seguridad, no vale de nada hacer solamente estas cosas, porque te pueden atacar por cualquier otro vector. Si tú haces esto, pero tienes una persona entrando, por decir, una máquina personal, a tu repositorio, tu file server, sin acceso y ingresando aquí, no tiene nada, no importa nada, eso igual se lo va a llevar. Igual cualquier tema de device o política de visibilidad. Entonces, estos son dos pedacitos que hablé, pero es importante que en su estrategia de seguridad contemplen todo el escenario, porque por cualquier lado le pueden entrar. Y algunas prácticas claves que creo que son importantes y no han funcionado dentro de la experiencia y los proyectos que he manejado. La parte de clasificación de la información, léanla. A veces pienso que, es un poco
aburrida ese tema, pero créanme que va a ser importante a futuro para complementar cualquier proyecto o cualquier tema que están haciendo a nivel de ciberseguridad. El tema del mínimo privilegio, asegúrense que tengan los roles adecuados, el que puede entrar, que ingrese solamente con la necesidad de poder hacer lo que necesite. La parte de autenticación robusta, siempre robustece las credenciales, que no son solamente temas de credenciales, complementela con un doble factor. Y la parte de cifrado de datos, cifren lo que pueden, obviamente eso lleva un costo y lleva un poco más complejo, pero cifren la data cuando van a enviarla afuera o si se data confidencial, aunque sea una contraseña, cifrenla. La parte de concientización, que es lo que acabo de hablar, la parte de políticas claras de uso de dispositivos BOD, que es lo que hablé, el uso de dispositivos personales. No sirve de nada que tengas control en tu máquina, tengas que tener antivirus, todo el tema de clasificación. Si en mi máquina personal puede entrar al falsero de la empresa y descargarlo. Así que todo eso es inversión por gusto y controles que no sirven para nada si permite hacer esto en tu entorno corporativo. Y la parte de monitoreo y registro de actividades. Obviamente tenemos que saber qué pasa dentro del entorno y de la empresa. Cuáles son las actividades de riesgo y de ese modo establecer los controles. Obviamente tienes que tener visibilidad cuáles son los riesgos, identificarlos y establecer los controles, las inversiones necesarias dentro de la empresa. Y la parte de prevención de DLP. Recuerde que la DLP va complementada con clasificación y la parte de identidad, de comportamiento y dispositivos. Por sí solo DLP es medio bruto. Y la parte de gestión y parche de actualización. Obviamente las vulnerabilidades están al día y cualquier vulnerabilidad que exploten te va a causar un tema de fuga de información. Y bueno, planes de respuesta a incidentes. Siempre tenemos que estar preparados para cualquier incidente de seguridad. Y con esto termino. Y un mensajito, pero tengan en cuenta, todo esto que hablé es un pedacito de toda la estrategia de seguridad. Y lo que viene es el activo más valioso, el tema de la información. Protejan la información, vean quién la está utilizando, cómo se maneja, dónde se guarda esa información. La nube no es segura a veces, si no la establecen los controles necesarios. Y bueno, con esto termino. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Viene el tema de preguntas, ¿no?